Soy enfermera escolar desde hace 40 años, en concreto los cumplo en el mes de mayo. Llevo 40 años trabajando en el mismo colegio, que es un colegio de educación especial único en la Comunidad de Madrid y en toda España, porque no cierra nada más que los periodos vacacionales y tenemos niños con graves discapacidades y llevo 40 años trabajando con epilepsia. Con niños que sufren la epilepsia, he visto desde las pequeñas crisis, las grandes, las muy grandes, he ido viendo todo, como todos estos medicamentos que han ido diciendo han ido mejorando muchas calidades de vida y bueno, también he visto estatus epilépticos, he visto de todo. Yo aprendo todos los días, incluso hoy viniendo en el tren he aprendido alguna cosa que había olvidado y voy a ir a lo que es cuando ya ha sido visto el niño o la niña y llega el momento de ir al colegio, que es lo que hacen todos los chavales, ¿no? Y entonces nos encontramos con... Os voy a contar un cuento, un cuento, pero porque siempre digo que para ser enfermera escolar, que por cierto, dos datos, en la Comunidad de Madrid es donde más hay, 600, no solo en los colegios de educación especial, sino también en colegios ordinarios. Y bueno, ese dato, porque se me ha olvidado el otro. Y que en el resto de las comunidades autónomas la implantación es muy escasa, como sabéis, habiendo en educación especial y no en todos, ¿vale? Entonces voy a empezar con el cuento. Si es que se me quitan estas cosas. Este ratón funciona. Sí, sí, tranquila, tranquila. Ya. Pues érase una vez... Ay. Este es el cuento, al principio, que había una enfermera en el cole y que ante tanta preocupación, ¿verdad?, pues se preguntó, ¿puedo hacer yo algo? Pues claro que puedes hacer. Y entonces lo primero que haces es ver a los papás. Los papás llevan un montón de miedos, de dudas, cuando su hijo va al colegio, tanto si es ordinario como si es educación especial, si habrá alguien que sepa actuar cuando su hijo tiene una crisis, que le informe, que le avise, que le ponga una medicación si es preciso. Y entonces, cuando van a un colegio que hay enfermera, pues lógicamente es todo mucho más fácil. Una primera entrevista inicial donde hacemos la historia, vemos qué tipo de crisis, normalmente el tratamiento habitual y de rescate que viene pautado en el informe, que nosotros vamos actualizando, exigiendo, pidiéndole a la familia que cada vez que vaya al neurólogo. Además, nosotros solemos aportar también las crisis que tiene en el colegio y esa situación familiar, esos miedos, expectativas y todo esto. Normalmente, cuando el niño se escolariza en un colegio que hay enfermera, no solamente con epilepsia, pero con todas las enfermedades crónicas y sin enfermedades incluso, la tranquilidad de los padres y la conciliación laboral y familiar es más fácil. ¿Qué necesitan? Les informamos de los protocolos de actuación que hay en el colegio, de la seguridad ambiental, donde se sienta, vemos la educación física que va a hacer, si hay que adaptar o no adaptar, dependiendo de lo que tenga, excursiones, seguimiento del proceso, traducir los informes, porque a veces los informes médicos los padres no los entienden. Y eso lo hacemos también, traducimos y muchas de las cosas que ha dicho la compañera de atención primaria. Y cómo administrar la medicación de rescate. Por cierto, voy a aprovechar para pedir a los neurólogos que manden un poquito más de midazolam y un poquito menos de Stesolid. Lo digo por la vía de administración, que para los chavales es mucho más fácil y menos estigmatizante. Bien, tenemos una serie de protocolos en esa entrevista inicial que es más larga, pero concretamente en la epilepsia, donde recogemos todos esos datos completados con los del informe médico, neurológico generalmente, neurológico, y entonces luego vamos a ver a la maestra. Y a la maestra, los maestros también pasan mucho miedo. O sea, pasan mucho miedo muchas veces por el desconocimiento. Una vez que los maestros también se acostumbran a estar en ese colegio con enfermera, donde van a estar tranquilos porque les tranquilizamos y van a vivir esto. Hombre, una epilepsia, por muy informada que esté la gente y tal, que yo llevo 40 años haciéndolo, siempre al final se asustan. O sea, se asustan porque no siempre debutan igual las crisis, no siempre están las mismas personas, y entonces con conseguir que no metan nada en la boca y que no salgan corriendo con los niños, ya son objetivos importantes, y luego miden el tiempo y otra serie de cosas, y qué han hecho y qué no han hecho, estupendo, pero por lo menos paso a paso, ¿no? Y entonces pues también le vamos contando todas estas cosas, que es la epilepsia. Yo he ido por muchos colegios hablando de esto también, pero en plan así como estoy hablando ahora, porque yo también puedo emplear otro tipo de palabras, pero lo que quiero es que se enteren, que no tengan miedo, que bajen ese nivel de ansiedad
y que cuando venga un chaval, debute con una crisis, pues no se actúe de una manera exagerada. Bien, y sobre todo hay que decirles que puede tener o no dificultades en el aprendizaje, no porque eso lo vamos a decir nosotras como enfermeras, que también, pero también vienen los informes normalmente si tiene algún déficit, por ejemplo, si tiene estudios neuropsicológicos, que suelen traer también algunos y tal, si tiene dificultades en la socialización y evitar también la sobreprotección. Todos estos temas serían muy amplios, pero bueno, había que ponerlos. Y luego, pues la niña, vamos, es que como a mí me salen las dos, ya me voy a la otra, ¿sabes? Bueno, y luego vamos a ver a la niña, en este caso porque es una niña, pero vamos a la niña o al niño, para ver, también depende mucho de las edades, ¿no? Verla, diagnosticar hablar de su diagnóstico de manera positiva, si se le va a administrar medicación, cómo lo vamos a hacer en caso de que sea necesario, esos cuidados que va a tener durante la crisis después, resolver dudas, promover el autocuidado y la inclusión. En principio, un niño que nada más que lo que tiene es epilepsia tiene que estar en un colegio ordinario. Otra cosa ya es cuando hay otros déficits asociados u otros problemas. Eso de cualquier manera lo suelen decidir las comisiones de escolarización de todas las autonomías. Y luego las dos juntas, la niña y la enfermera, se fueron a ver a los compañeros. ¿Para qué? Pues para presentarles. Además, normalmente suelen ser ellos mismos, pasa como los niños diabéticos, ellos mismos los que cuentan a sus compañeros lo que les pasa. Y luego, pues suele haber, si no me da tiempo, pongo un vídeo de cómo los niños más o menos están entrenados sin que haya una crisis real, pero sí si pasa, son los primeros. Bueno, ya estáis oyendo muchos casos de niños que cogen el teléfono, llaman al 112, son niños que ya están aunque sean 4 conceptos básicos, en cuidados de salud, en qué hay que hacer si pasa algo. Mi mamá no respira, 112, mi hermano no sé qué, 112, y eso ya es muy importante. Bien, hay un montón de cuentos y de cosas para poder, dependiendo también de las edades, abordarlo en clase, desde la educación para la salud, que tenemos enfermería, pero también siempre en los colegios como tema transversal con con los profes, ¿no? Un niño con epilepsia en el colegio, pues puede tener eso, dificultades de aprendizaje, puede, no siempre se van a dar todas estas cosas, ¿no? Miedo, le da vergüenza porque él sabe que cuando le da una crisis, luego cuando se despierta, pues qué ha pasado, qué no ha pasado. Todo esto, estigmatización, seguridad, él también necesita saber que está en un entorno tranquilo y seguro y que no va a sufrir ningún tipo de nada. Entonces nosotros hace años, como asociación, estamos constituidas hace 12, pero bueno, no voy a hacer hoy propaganda, quiero decir, no voy a hacer... lo que quiero decir es que tenemos un protocolo de actuación básico que se llama así: tu hijo tiene crisis epiléptica, tranquilo, en el colegio yo actúo. Y entonces, donde cualquier enfermera que llega a un colegio sabe perfectamente los pasos que tiene que seguir para si un niño tiene una crisis. Como somos poquitos, creo que tenéis uno para cada uno, ¿vale? Porque había entregado por aquí, así que luego me lo pedís. Este le vamos a actualizar, esto lo revisó también una neuróloga, es que no me acuerdo del nombre ahora, pero bueno, es una amiga de una amiga, de una compañera de la Junta, y ahora vamos a actualizarla con una guía, pero como hemos empezado otra guía conjunta con AMPE, pues a lo mejor la retrasamos un poquito. Bien, entonces ya establecemos el plan de cuidados que todas las enfermeras tenemos que establecer en los colegios. Lo que pasa es que los colegios es un poco más interdisciplinar, o sea, yo sola no hago nada, tengo que contar con toda la comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, esa historia de enfermería del alumno actualizada. Por eso muchas veces, y como vamos a ver luego, tenemos que derivar al neurólogo y actualizar datos bidireccionalmente. En caso de precisar medicación, tenerla cerca de donde está el niño. Los colegios son muy grandes y además ir mirando periodos de caducidad, que el Estesoli, por ejemplo, es una medicación que caduca muy pronto. Establecer esas pautas de actuación del personal que presencia la crisis. La primera persona que presencia la crisis, pues lo de siempre: permanecer con calma, permanecer junto al alumno, desaflojar, empezar a controlar la hora, porque si no controlamos la hora te dicen ha estado 5 minutos, ha estado 30 segundos, pero el tiempo se hace muy largo en esos momentos. Entonces es muy importante, siempre insistimos, que haya relojes en las aulas, porque yo, por ejemplo, ya no llevo reloj, ni mucha gente con esto de los teléfonos, ¿verdad? Avisar a enfermería si la crisis se complica y no es la habitual, hay que llamar al 112 y siguiendo las recomendaciones que dan.
y observar sobre todo qué tipo de movimientos tiene. No es lo mismo que sea una generalizada que mueve todo el cuerpo, que a lo mejor solo mueve los ojos, que mueve un brazo solo, son parciales, totales. Bueno. Y en caso de crisis convulsiva generalizada, pues sobre todo evitar que se lesione, no agarrarle, todas estas cosas que los que vivimos en este mundo más o menos, ya me toca a mí casi, ¿ves? Yo también me estoy pasando. Bien. Valoramos la duración, valoramos el nivel de conciencia, a veces se pierde la conciencia, a veces no se pierde, a veces se pierde la conciencia, pero no hay un estado postconfusional y entonces el niño se puede incorporar prácticamente a clase, a veces hace falta medicación, a veces no. Bien, ya le hemos dicho todo esto. Debemos proporcionar luego durante esa crisis, si podemos, despejar el aula y dejar al niño más o menos en unas condiciones tranquilas, sobre todo si son crisis más largas, porque en ese momento no es bueno moverle, entonces tendremos que procurar el ambiente relajado y estar siempre con el alumno. Debemos informar luego al niño en función también de las preguntas que te haga, porque tampoco le vas a decir, pero hay alumnos ya más adolescentes que sí quieren saber muchas más cosas. Y evaluamos si está sonoliento o no, si está más o menos orientado. Intentamos que él nos verbalice cómo ha sido el antes y cómo se encuentra después y cómo se siente, si lo de la cabeza, si cada crisis es diferente. Y en el periodo postcrítico nosotros normalmente tomamos constantes, hacemos una glucemia capilar y valoramos si hay relajación de esfínteres o no. Casi siempre es difícil, en nuestro caso, en educación especial es difícil saber, y sobre todo a veces valoramos también la necesidad de poner oxígeno o no. En crisis normales más o menos o pequeñas no hace falta, pero en otras crisis, por ejemplo en el hemos gastado, que yo tengo varios chavales, pues sí que suele hacernos falta poner oxígeno un ratito. Y luego ya, pues eso, no dar nada de comer, en fin, todas estas cosas que sabemos, y después de pasar la crisis, pues al aula otra vez. Siempre nosotras tenemos, casi todas las enfermeras que estamos en cole, tenemos registros de crisis epilépticas, tenemos registros de tipo glucemias, de esto, del otro, de lo que haga falta, de sueño, tenemos de muchas cosas. ¿Para qué? Porque luego normalmente cuando la madre nos dice voy a revisión, aportamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo un ejemplo que pongo muchas veces, si siempre da una crisis a las 8 de la mañana está indicando algo, y algo fácil, que es que no le está llegando ahí la medicación, por ejemplo. Y entonces a veces, que yo no lo entiendo, pero vamos, yo no lo discuto tampoco, que el de Paquine tan pronto te lo pautan cada 8 como cada 12 horas, y simplemente con ponerlo cada 8 horas, en niños que lo tenían cada 12, se dejan de producir las crisis. Es una cosilla, ¿no? Y luego informamos a los padres siempre, por supuesto, de manera verbal, escrita, recomendamos si es necesario el que vayan al neurólogo, y cuando derivamos a un hospital, pues cuando es una primera crisis de causa desconocida, un niño que de repente debuta, vamos, eso es criterio hospitalario ya. Y si un alumno que ya está diagnosticado sufre un episodio cuya duración es mucho más larga de lo habitual, o durante la crisis, pues yo qué sé, tiene una aspiración, cualquier cosa, un agravamiento, lleva mucho tiempo sin tener una crisis. Por ejemplo, imaginaos, un niño se lleva 2 años y de repente tiene, pues es un criterio también, no es nueva, pero como si lo fuera, y sospecha de estatus epiléptico. Luego, hombre, si a la caída, por ejemplo, ha habido un traumatismo u otras cosas colaterales, pues también, pero generalmente las crisis transcurren con tranquilidad, dentro de ser una crisis, y el niño suele seguir en el colegio. Los anexos que están en ese protocolo es cómo administrar el diazepam, como el bucolán, que es otro similar. Es mucho más fácil, mucho para el chaval que se lo tienes que dar, mucho menos problemático que estar ahí bajando un pantalón, ¿verdad? El registro que hacemos de crisis en las escuelas, que es lo que solemos aportar a los neurólogos, y nada más, que muchas gracias, porque el vídeo no me da tiempo a ponerlo, pero vamos, que lo tenemos en la página web, si queréis verlo. Muchas gracias.